esofágico. Hay algunos que son modificables y que cuando estemos tratando la enfermedad tenemos pues que intervenirlos sí o sí para mejorar los desenlaces de nuestro paciente. El primero es el tabaquismo y el alcohol. Se ha visto que hay componentes de estas sustancias que causan un daño directo a la mucosa del esófago y también un daño directo sobre ese esfínter esofágico inferior. La dieta, se ha visto que dietas ricas en picante, en grasas, también ricas en cafeína y chocolate pueden ser un factor predisponente para la enfermedad. Esto se ha visto porque hay sustancias en estos alimentos que pueden influir directamente en el esfínter esofágico inferior, lo relajan, entonces pues obviamente esto puede predisponer a que haya un reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. La obesidad, un factor de riesgo muy importante, que al igual que el embarazo, son condiciones que aumentan la presión intraabdominal. Y como hay un aumento de la presión intraabdominal, pues va a favorecer que todos esos contenidos gástricos de una forma retrógrada se vayan para el esófago y causen daños. Y también pues tenemos otros factores de riesgo, como lo es la hernia hiatal o un problema de motilidad del esófago. Con respecto a los síntomas que se han descrito en la enfermedad por reflujo en la ERGE se han dividido clásicamente en dos grupos. Unos signos típicos que son la pirosis y la regurgitación. ¿Y por qué son típicos? Básicamente porque son síntomas que se correlacionan directamente con la fisiopatología de la enfermedad. Por ejemplo, la pirosis. La pirosis se produce cuando esos ácidos gástricos penetran en el epitelio escamoso de ese esófago, estimulan terminaciones nerviosas que están allí y producen esa sensación de ardor o esa sensación de quemazón en el área retroesternal, que es lo que nos cuentan los pacientes, que por mucho más del 70% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico van a tener pirosis. Es el síntoma más común y al que más bola le tenemos que parar. Hay otro síntoma típico que es la regurgitación, que es cuando ese paciente nos hace entender que tiene una percepción de flujo de contenido gástrico hacia la boca o hacia la hipofaringe. Esos son los síntomas típicos. Pero en el otro grupo tenemos los síntomas atípicos, que no son, que aparecen principalmente porque de pronto por la progresión de la enfermedad se compromete otros síntomas, otros sistemas, entonces tiene como una afectación indirecta, son síntomas que aparecen de forma indirecta, no están tan relacionados con la fisiopatología de la enfermedad, pero ahí están. Ahí tenemos, por ejemplo, los síntomas laringios o pulmonares, como la ronquera, la tos crónica, la disfonía, el carraspeo, las exacerbaciones del asma, la fibrosis pulmonar. Es importante tener en cuenta que cuando estos síntomas atípicos se presentan en compañía de síntomas típicos, es como más fácil para nosotros hacer la asociación. Sin embargo, en una minoría de pacientes con ERGE solo van a tener síntomas típicos y entonces ahí se vuelve como un reto diagnóstico más difícil para nosotros. Pero hay que tener en cuenta que hay pacientes con ERGE que solo presentan con síntomas atípicos. Listo, ahora hablemos un poquito del enfoque. Entonces tenemos ya un paciente al que le identificamos factores de riesgo, que le hicimos una buena interrogatorio, identificamos unos síntomas que corresponden o que asociamos que probablemente tenga una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, cierto? Y antes de comenzar como a enumerarles o a mencionarles como las herramientas diagnósticas que tenemos a la mano, es importante mencionar que no hay un gol estándar. Casi todas las guías tienen como enfoques diferentes, no hay como un consenso entre todas las guías, por eso no hay un gol estándar, pero básicamente el mensaje es que el diagnóstico lo vamos a hacer con una combinación de síntomas, una evaluación endoscópica juiciosa y si es el caso, realizar pruebas de monitoreo de reflujo o mirar la respuesta a las intervenciones terapéuticas.
Para iniciar con este arsenal que tenemos para hacer el diagnóstico, tenemos en primera instancia la prueba de supresión ácida. Es la prueba diagnóstica más simple con la que contamos y con la que debemos iniciar en la mayoría de los casos. Tanto la guía americana como la colombiana recomiendan iniciar con esta prueba terapéutica. ¿Y por qué iniciamos con esta prueba terapéutica? Y es que partimos con el hecho, como vemos ahí en el segundo renglón, los síntomas clásicos de ERGE, que es la regurgitación y la pirosis, su sensibilidad y especificidad no es como muy buena que digamos. Entonces, solo con la presencia de estos síntomas clásicos, en verdad no podemos o no deberíamos hacer un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Nos tenemos que llenar como de más motivos, porque estos síntomas también pueden aparecer en otras enfermedades. Entonces ahí es donde entra como la prueba de supresión gástrica. Entonces, ¿qué nos dicen la mayoría de las guías? Es que tenemos un paciente con síntomas típicos y o atípicos de ERGE que no tengan signos de alarma, estos signos de alarma que nos alerten sobre la posibilidad de que haya una probable complicación o una patología grave de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y en esos pacientes le podemos dar una prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones. Como vemos ahí en la diapositiva, recomiendan que por 8 semanas damos una prueba de IEP, damos una dosis cada 24 horas, con la suposición de que si ese paciente tiene una buena respuesta a ese tratamiento médico y es una respuesta estable a lo largo del tiempo, nosotros ya podemos hacer un diagnóstico de ERGE. Esta recomendación y de comenzar con la prueba de supresión ácida es básicamente basada, como lo que les mencioné, que la gran mayoría de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico no van a tener ningún tipo de complicación o de lesión o de patología grave o de lesiones graves. Entonces, hacer pruebas diagnósticas más allá de las necesarias, pues en este contexto no tendría como ningún sentido. Ahora bien, seguimos con la endoscopia. Es otro método diagnóstico que tenemos nosotros a la mano para hacer el diagnóstico de ERGE. Sin embargo, como ven ahí en la diapositiva, es un examen muy poco sensible. Se calcula que aproximadamente hasta el 50% de los pacientes con una enfermedad por reflujo gastroesofágico van a tener una endoscopia completamente normal. Sin embargo, por el otro lado, la endoscopia sí tiene una muy buena especificidad, como vemos casi el 90 o 95%. Si ese paciente tiene unas lesiones en la mucosa esofágica características de reflujo, pues podemos hacer un diagnóstico sin ningún tipo de problemas. Entonces la gran pregunta es si es un examen que tiene una sensibilidad, ¿para qué la usamos? Y la usamos principalmente para descartar complicaciones como las que ya les mencioné, o también para descartar o para enfocar un diagnóstico diferencial. Es como el principal objetivo de realizar una endoscopia en un paciente en el que yo sospecho una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y entonces aquí vienen las grandes indicaciones. ¿A qué pacientes yo les sospecho que, que esa enfermedad por reflujo gastroesofágico que yo sospecho probablemente no se tenga algún tipo de complicación o de pronto tenga una patología grave o de pronto tenga un diagnóstico diferencial? Ahí en las diapositivas están las indicaciones clásicas. Entonces, ¿en quién mando una endoscopia? En pacientes con síntomas clásicos o síntomas típicos de ERGE y que no tengan una adecuada respuesta a la prueba de supresión ácida. O que es un paciente que yo le hice la prueba de supresión ácida, que me respondió adecuadamente a las 8 semanas, sin embargo, paré la prueba de supresión ácida, paré los inhibidores de bomba de protones y ese paciente me reinició nuevamente con síntomas de enfermedad por reflujo. En ese paciente yo tengo que pensar, hey, de pronto está pasando algo más. De pronto, ¿qué tal si ese paciente tiene una complicación o de pronto tiene una enfermedad un poco más avanzada? Ese paciente sí vale la pena hacerle la endoscopia. O también en quienes nosotros haríamos la endoscopia, en pacientes con síntomas de alarma.
Estos síntomas de alarma son síntomas que nos hacen pensar que ese paciente de pronto tenga una patología grave, principalmente cáncer, que esté detrás o explique por qué ese paciente tiene esos síntomas que yo estoy investigando. ¿Cuáles son esos signos de alarma clásicos? Ahí están en la diapositiva. Dispepsia de nuevo en mayores de 60 años, pacientes con disfagia, pacientes con pérdida de peso involuntario, antecedente en primer grado de SEA de esófago, paciente con algún signo de sangrado digestivo, paciente con vómito persistente o paciente con anemia ferropénica. En esos pacientes sí o sí vale la pena realizar una endoscopia digestiva. ¿Qué pasó acá? Listo. Importante, si yo voy a mandar una endoscopia en el contexto de hacer un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, yo tengo que suspender los inhibidores de bomba de protones al menos 2 o 4 semanas antes de la endoscopia. ¿Por qué? Porque los IVP tienen una gran eficacia, un gran desempeño en cicatrizar las lesiones características de la enfermedad. Entonces, si esas lesiones se cicatrizan, yo entro con la endoscopia y no voy a encontrar nada. Entonces, pues no tendría ningún sentido. Entonces, por eso es muy importante nosotros suspender los IVP antes de mandar una endoscopia en pacientes en contexto de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora bien, en contexto de ERGE, ¿qué hallazgos en la endoscopia vamos a encontrar? Y es que clásicamente se han como descrito 3 fenotipos o 3 presentaciones clásicas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que las dividimos en 3 grupos: esofagitis erosiva, esófago de Barrett y enfermedad no erosiva. Entonces, la enfermedad no erosiva básicamente hace referencia a la presencia de síntomas de ERGE, que hacemos el diagnóstico principalmente porque el paciente tiene una exposición anormal de ácido en el esófago, pero en la endoscopia que le realizamos no encontramos ningún tipo de lesión en la mucosa esofágica. Ahora bien, los otros fenotipos son la esofagitis erosiva, que es cuando ya hay daño en el epitelio de la mucosa esofágica, y también tenemos en el otro fenotipo el esófago de Barrett, que es cuando ya hay un daño tan prolongado de la mucosa esofágica a los ácidos gástricos que hay una inflamación persistente muy importante y ya hay un cambio en el epitelio normal de la mucosa esofágica que cambia a una metaplasia intestinal. Esta metaplasia intestinal caracterizada por la presencia de glándulas y obviamente por este tipo de epitelios ya nos predispone a una enfermedad neoplásica. Ahora bien, con respecto a la esofagitis erosiva, que es básicamente lo que les mencioné, que es cuando ya hay un daño en la mucosa del esófago, tenemos, no sé si la conocen, muy conocida la clasificación de Los Ángeles, que es la clasificación que nos determina la severidad o la gravedad de ese daño en la mucosa, según si pasa pliegues o no, según el compromiso de la circunferencia esofágica, se va a clasificar en Los Ángeles A, B, C o D. Clasificamos una enfermedad leve cuando es una clasificación de Los Ángeles A o B, y tenemos una enfermedad grave cuando es una clasificación C o D. ¿Qué es lo importante con estos hallazgos? Es que en un paciente que nosotros tengamos síntomas de enfermedad por reflujo y cuando le mandamos la endoscopia, si se la mandamos, encontramos una esofagitis erosiva, Los Ángeles B, C o D, ya podemos estar seguros y hacer un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico sin necesidad de mandar ningún otro estudio. Por el otro lado, si tenemos una enfermedad, una esofagitis erosiva, Los Ángeles A, ya ahí la cosa cambia, porque en estudios se ha visto que en pacientes que no tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, hasta un 20 a 30% de esos pacientes puede tener algún grado de esofagitis erosiva tipo A. Entonces, cuando tenemos este tipo de esofagitis grado A, no solo si nos deberíamos como preguntar a ese paciente si tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico, y mejor le mandamos algún otro estudio. La idea es como llenarnos de aún más motivos
para hacer un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora bien, con la pHmetría y la impedanciometría es otro caballito de batalla que nosotros tenemos a la hora de hacer el diagnóstico de enfermedad gastroesofágica. Podemos decir que entre los diferentes métodos diagnósticos que tenemos, la monitorización, la pHmetría es el examen de referencia para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tiene una sensibilidad entre el 70-90% y una especificidad entre el 85 y 100%, o sea, es un muy buen examen, es muy importante incluso para que otros exámenes como hacer la comparación, entonces se considera que la pHmetría es como ese estándar. Grande de este examen es que nos permite hacer la evaluación de la exposición del esófago al ácido gástrico para establecer cuando un reflujo, como les mencioné, es fisiológico o cuando ese reflujo es patológico. No sé si han visto la pHmetría, pero básicamente es un catéter que ingresan pues por la nariz. Es un catéter que tiene varios sensores. Básicamente el sensor de pH está a 5 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior y ese sensor lo que va a hacer es medir el pH para ver cuánto tiempo ese esófago está expuesto a los ácidos del estómago. Y por otro lado, la impedanciometría es muy importante mandarlo combinado porque la impedanciometría me mide es volumen, porque hay casos donde tenemos reflujos alcalinos que son patológicos, pero si los mandamos solo con pHmetría no vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, realizar una pHmetría con impedancia es el estándar. Entonces, ahora bien, no a todos los pacientes les vamos a mandar este examen porque, como ya les dije, hay muchas formas de hacer el diagnóstico. Entonces, ¿a quién sí le vamos a mandar este examen? Una pHmetría más impedanciometría. Ahí tenemos como las indicaciones clásicas. Pacientes con síntomas persistentes con una endoscopia normal, les mandamos pHmetría. Pacientes con síntomas atípicos, siempre es importante en pacientes que solo tienen síntomas atípicos y yo les sospecho un ERGE, mandarles pHmetría porque tengo que asegurarme de que esos síntomas atípicos sí estén explicados por un reflujo, pues por una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Falla prueba terapéutica, también es otra indicación. Un paciente en el que falle la prueba terapéutica tengo una endoscopia normal, tengo que mandarle una pHmetría. Y también es importante en la evaluación del manejo médico. En paciente en que yo le estoy tratando con medicamentos el reflujo gastroesofágico y ese paciente persiste con síntomas, pues tengo que confirmar que ese manejo médico no está siendo efectivo, que el paciente no se esté tomando los medicamentos. Entonces también es muy bueno para poder evaluar la respuesta al manejo médico. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando mandamos una pHmetría? El principal, el tiempo de exposición ácida. Como les mencioné, nosotros tenemos un reflujo fisiológico, pero lo normal es que este reflujo fisiológico sea menor al 4% de todo el tiempo del examen, que es aproximadamente 24 horas. Cuando este tiempo de exposición ácida es más del 4%, podemos hacer un diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Y además de eso, la pHmetría también me regala otros valores que es muy importante para nosotros los clínicos. Por ejemplo, nos da los números de evento de reflujo, es un examen que también nos dice si los síntomas del paciente sí se correlacionan con los episodios de reflujo y todo eso se agrupa en el índice de Dimester, que es un índice que tiene varios parámetros y si suma más de 14.7 podemos hacer un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero pues eso ya no lo da como tal el reporte, no es que haya que sumarlo ni nada de eso. Entonces este es como grande como el resumen de todo este carretazo y es que si tengo con síntomas clásicos o síntomas típicos y síntomas atípicos, lo que hago es mandarle una prueba de supresión ácida. Ay, que no tenga ningún tipo de signo de alarma. Lo que hago es mandarle una prueba de supresión ácida. Si esa prueba de supresión ácida es positiva, si hay una buena respuesta, pues entonces lo que hago ya es hacer un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y lo que hago es descontinuar el IVP.
En cambio, si esos síntomas recurren, pues entonces tengo que hacer una endoscopia. Si definitivamente la prueba de supresión ácida no fue satisfactoria, pues tengo que mandarle una endoscopia gastroesofágica, una endoscopia, qué pena, de vías digestivas, recordar hacer como la pausa del IVP 2 a 4 semanas antes. Si tengo una esofagitis erosiva a Los Ángeles B, C o D, o tengo un esófago de Barrett, confirmo la enfermedad, pero por el contrario, si tengo un esófago, una endoscopia normal o una esofagitis erosiva a Los Ángeles grado A, no me puedo quedar tranquilo, o sea, no puedo solo descartar el diagnóstico, sino que tengo que mandar una pHimetría para ver si confirmo el diagnóstico o si definitivamente ese paciente no tiene reflujo y tengo que buscar otras causas para esos síntomas que me presentan. Con respecto al manejo, vamos a comenzar a hablar un poquito del manejo médico. ¿Qué es lo más importante, diría yo, en el paciente en el que yo diagnostico con enfermedad por reflujo y voy a iniciar un manejo médico? Son los cambios en el estilo de vida. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Evitar comidas 2 o 3 horas antes de dormir. Y es que se ha visto que los pacientes con síntomas de reflujo tienen un aumento significativo, sobre todo ácido, cuando consumen una comida pues antes de acostarse. Por eso es como muy importante hacer esta recomendación. La otra es disminuir el peso en pacientes con sobrepeso u obesidad. Ya pues les había mencionado que estos pacientes tienen un aumento en la presión intraabdominal que puede favorecer el reflujo, por lo cual disminuir el peso en estos pacientes es fundamental. Incluso se ha visto una correlación directamente proporcional entre pérdida de peso y disminución de los síntomas de reflujo. La otra recomendación es recostarse del lado izquierdo, elevar cabecera entre 15 o 20 centímetros durante la siesta o durante dormir, evitar el alcohol y el tabaco por lo que les expliqué, y lo otro es no prohibir alimentos de forma empírica. La idea es que hacer como llegar a un acuerdo con los pacientes, o sea, no de entrada prohibirles todo, que el café prohibido, que los cítricos prohibido, que el picante cítrico, sino más bien hacer como un consenso con el paciente, qué alimentos te caen mal y obviamente esos alimentos que le caen mal, sí definitivamente sacarlos de la dieta. Con respecto al manejo médico, pues los inhibidores de la bomba de protones son como el pilar del tratamiento, son fundamentales, principalmente ¿por qué? Porque son medicamentos que proporcionan un alivio sintomático rápido, principalmente de los síntomas clásicos, y también proporcionan una tasa muy importante de cicatrización de las diferentes esofagitis erosivas que vamos a encontrar en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Entonces, si tenemos un paciente con una ERGE no erosiva, por lo general aspiramos darle un tratamiento por 4 a 8 semanas. Y en ese periodo de tiempo aspiramos que ya la inflamación de ese esófago disminuyó. Y ya el resto del tratamiento, lo ideal es mantener un mantenimiento, pero por necesidad, no hacer un mantenimiento diario, sino que el paciente tome su IVP de acuerdo a lo que necesite, de acuerdo a lo que aparezcan, vayan apareciendo los síntomas. Con respecto a cuando tenemos una enfermedad por reflujo erosiva, cuando hay daño en la mucosa, ya lo que hay que hacer es mandarle mínimo el tratamiento por IVP por 8 a 12 semanas. Uno aspira que en este periodo de tiempo ya haya una cicatrización y ya después el mantenimiento es dependiendo, dejarlo como a necesidad del paciente. Cuando tenga síntomas, tomar el medicamento y cuando no, no tomarlo. Y si definitivamente el paciente dice que necesita tomar todos los días el medicamento, pues dejarlo a dosis mínima. Y por último, si el paciente tiene esófago de Barrett, sí o sí esos pacientes sí de por vida van a necesitar un IVP. Como dato curioso, actualmente no solo tenemos como IVP en ese arsenal terapéutico, también tenemos los PCABs, que es una molécula nueva, que son bloqueadores reversibles de potasio, que a diferencia de los IVP, inactivan tanto la bomba de protones que está inactiva como la que está activa. Recordemos que los IVP solo inactivan las bombas activas.
Entonces, esto que es muy importante y por qué ayuda mucho, porque no son profármacos, es decir, no hay que los tome 30 una hora antes de las comidas y son mucho más potentes. Entonces se ha visto que tienen mejores tasas de cicatrización. Incluso hay guías que ya lo recomiendan en primera línea, principalmente para esofagitis grave o pacientes que tengan un tiempo de exposición ácida del esófago muy importante, mayor de 10. Listo, y ya por último, hablar como del manejo quirúrgico. Grande, estas son como las indicaciones de cirugía que tienen los pacientes por reflujo gastroesofágico. El primero es falla la terapia médica, que el paciente no me responda a los medicamentos y que el paciente sí o sí mantenga con una esofagitis persistente, tanto sintomática como con hallazgos en la endoscopia. Son pacientes en los que se le puede mirar si son candidatos a una cirugía. El otro, pacientes que tengan complicaciones de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pacientes que ya tengan con estenosis, esófago de Barrett, etcétera, son pacientes que sí o sí hay que mirar si de pronto se benefician de una cirugía. Paciente joven que no tolere los IVP o que definitivamente no quiera medicamentos para el resto de su vida, son pacientes que se pueden considerar candidatos para una cirugía. Y lo otro son pacientes con síntomas extraesofágicos persistentes que no mejoren a la terapia médica, pero que sean principalmente por regurgitación, que el principal síntoma sea la regurgitación. Esos pacientes también se pueden considerar candidatos a una cirugía. Actualmente hay como muchas técnicas o se han como desarrollado muchos métodos para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay tratamientos endoscópicos, incluso actualmente se manejan anillos magnéticos que simulan el esfínter esofágico inferior. Sin embargo, a través del tiempo, el estándar de oro sigue siendo la cirugía. ¿Por qué se ha visto esto? Porque se ha comparado mucho la cirugía, que es la funduplicatura, que es la técnica quirúrgica estándar, con el resto de tratamientos, principalmente con los tratamientos endoscópicos, y se ha visto que la funduplicatura tiene mejor capacidad para mejorar los parámetros fisiológicos, tiene mejores resultados a largo plazo, elimina el reflujo ácido hasta en el 90% de los pacientes y tiene una efectividad 10 a 15 años entre el 85 y 90%. Entonces, como mensaje importante en pacientes que sean candidatos a una cirugía con las indicaciones que les acabé de mencionar, sí o sí, uno tiene que pensar de entrada en cirugía como la mejor opción para el paciente. Sin embargo, pues hay contraindicaciones. Por ejemplo, el paciente que sea muy anciano y tenga un alto riesgo quirúrgico, en ese paciente pues no se puede hacer la cirugía, aunque sea una cirugía con una morbimortalidad muy bajita. Pacientes que tengan alteraciones en la motilidad esofágica tampoco son buenos candidatos, aunque es una contraindicación relativa, pues que ya les voy a mencionar por qué. Y en paciente que sea muy sintomático, pero que yo en la pH-metría o en la endoscopia no le encuentro enfermedad objetiva, pues en estos pacientes tampoco tiene ningún sentido hacerles la cirugía. Ahora, como les mencioné, pues no voy a hablar mucho de esto, pero pues también hay múltiples manejos endoscópicos que mejoran los síntomas de los pacientes. Todas las técnicas endoscópicas tienen sus indicaciones precisas, sin embargo, todas las técnicas endoscópicas son inferiores a la cirugía, por lo que les acabé de mencionar. Entonces, ¿en quiénes yo pensaría mandarlo más bien al gastroenterólogo y no al cirujano para un posible manejo endoscópico? En pacientes que sí o sí definitivamente no quieren cirugía o en pacientes que tengan alguna contraindicación para operar, se puede ofrecer manejo endoscópico. Sin embargo, la gran contraindicación para el manejo endoscópico es que el paciente, además de su reflujo, tenga una hernia hiatal de más de 2 centímetros. En estos pacientes no se puede hacer manejo endoscópico, se tiene que pensar más bien en un manejo quirúrgico. Ahora bien, ¿en qué consiste la cirugía antirreflujo? Básicamente, la cirugía antirreflujo consiste en reconstruir ese esfínter esofágico inferior que es incompetente, que no está funcionando. ¿Y cómo lo reconstruimos? La idea es hacer una plastia con el mismo estómago, como vemos ahí en la imagen. Lo que hacemos es coger parte del cardias de ese estómago
y lo que hacemos es envolver el esófago, el tercio distal, con el estómago, con el esófago, y eso lo que hace es intentar reconstruir ese esfínter esofágico inferior para disminuir las tasas de reflujo gastroesofágico y mejorar pues los síntomas del paciente. Existen muchas técnicas, pues como que la idea del seminario pues no es hablar mucho de esto, ya es como más competencia pues del laparoscopista. Sin embargo, hay múltiples técnicas. Las más comunes son la funduplicación, es recubrir el esófago con el estómago 360 grados, como lo vemos ahí en la imagen izquierda, y la otra es la tupet, que es básicamente en pacientes que no se hace no se recubre totalmente el esófago con el estómago, sino que se recubre una parte, aproximadamente 270 grados. Entonces esas básicamente son como las dos técnicas quirúrgicas que actualmente se tienen. Y ya por último, esta es como la última diapositiva y me parece como un mensaje muy importante, es que de qué depende la funduplicatura, que sea total, unísen o que sea parcial, básicamente de la motilidad del esófago. Por eso aquí es como un mensaje muy importante, y es que en todo paciente en el que ustedes vayan a mandar al cirujano para una posible funduplicatura, realizarle, ordenarle una manometría. ¿Por qué? Porque con la manometría vamos a ver la función peristáltica del esófago. Y eso a nosotros como cirujanos nos va a determinar qué técnica utilizar. ¿Por qué? Porque en un paciente que tenga un esófago totalmente sano, con muy buena peristalsis, se puede realizar una técnica de Nissen, hacer una funduplicatura completa. A esos pacientes les va a ir muy bien. Pero si el paciente tiene alguna alteración contráctil en el esófago, no podemos hacer una funduplicatura total, sino que tenemos que hacer una funduplicatura parcial, porque si hacemos una total en un paciente que la peristalsis no esté adecuada, lo que vamos a hacer es empeorarle los síntomas al paciente. ¿Listo? Eso fue como lo que les traía para hoy. Qué pena y que me extendió un poquito. Si tienen alguna duda o pregunta, pues la resolvemos. Al parecer no hay dudas. Si alguien tiene una duda o algo. Bueno, en ese caso, entonces damos por terminada la charla de hoy. Muchas gracias a los asistentes. No se vayan. Démosle unas gracias también al doc por la charla. Muy buena charla. No se vayan a ir sin antes llenar el formulario de asistencia, por favor. Ya se los estoy compartiendo por el chat de Teams. No se los voy a compartir por WhatsApp, no por el chat de Teams. ¿Va? Doc, una preguntita rapidita. Le mandamos es manometría al final, ¿cierto? Dijiste que tenemos que enviar, si vamos a remitir a cirugía, manometría. Sí, ese es como el gran mensaje, como para no como embolatar a los pacientes que vayan y vengan. Si ustedes en un paciente con enfermedad por reflujo que estén considerando que es un buen candidato a cirugía, le mandan la manometría esofágica sin ningún miedo para que ya llegue al cirujano con al menos todos los estudios, listo, para que no tengan, porque si lo mandan sin manometría, lo primero que uno va a hacer es mandarle la manometría, entonces ahí pierde una cita. Entonces ese es como el mensaje grande. Si ustedes consideran que el paciente tiene una buena indicación que se va a beneficiar de una cirugía, mándalo al cirujano con la manometría. Listo, Doc, muchísimas gracias. Ya enviamos el formulario por el chat de Teams para que ahorita lo llenen y nuevamente les agradecemos la asistencia.
Listo, muchas gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Buena noche. Soy Hernán, feliz noche a todos.